Hoy a mí me toca continuar con la enseñanza que empecé la semana pasada, basada en 2 Corintios capítulo 12. Si usted necesita una Biblia, allá atrás hay Biblias. Si no, en su celular o usted trae su propia Biblia, puede tener 2 Corintios capítulo 12 abierto. Semana pasada les decía que la batalla que Pablo peleó en su tiempo ha sido una batalla que se ha peleado en la historia de la iglesia, y es una batalla que se sigue peleando hoy. Y esta es la línea de la primera enseñanza y es la línea que busco continuar en esta segunda enseñanza. Quiero leerle un resumen de una historia, de una biografía que he estado leyendo. William Tyndale fue sin duda uno de los pilares fundamentales de la Reforma Protestante. Nació en Inglaterra y vivió principalmente a inicios del siglo XVI. Ya para el tiempo de 1520, Tyndale había completado sus estudios en gramática, en lógica y en varios idiomas en la Universidad de Oxford, donde eventualmente fue ordenado como sacerdote católico en la diócesis de Gloucester, la región donde él había nacido. Sin embargo, después de un tiempo, él mismo se trasladó para la Universidad de Cambridge, dejando Oxford atrás. ¿Y por qué razón? Oxford le había brindado a Tyndale una sólida formación en latín, que era la lengua oficial de la iglesia de su país, la Iglesia Católica Romana. Y junto con su conocimiento de los idiomas originales bíblicos, griego y hebreo, el latín le permitió comparar las enseñanzas de Roma con lo que realmente decía la Escritura. Este ejercicio lo llevó a percibir profundas discrepancias entre la palabra de Dios y las doctrinas y las estructuras eclesiásticas de su tiempo, y por eso decidió marcharse a Cambridge, que era un ambiente mucho más abierto al debate y a un pensamiento nuevo. Y de allí fue como él entró en contacto con las ideas de otros reformadores, como por ejemplo Erasmo de Rotterdam, que fue alguien que tradujo la Biblia en inglés, que había publicado su Biblia, la versión del Nuevo Testamento, en griego, y Martín Lutero, cuyas posturas de teología reformada sacudían fuertemente la iglesia de esos días. El estudio directo de la Biblia era lo que había abierto los ojos de Tyndale a la verdad de Dios en medio de un tradicionalismo corrupto característico de su época. Pongan atención, el directo estudio de la Biblia fue lo que le abrió los ojos. Un momento determinante en su vida ocurrió después de concluir sus estudios en Cambridge, cuando fue contratado por una familia muy influyente, la familia Walsh. Sir John Walsh era un hombre muy rico y de gran poder, y su esposa, Lady Anne Walsh, era conocida como una mujer piadosa y con un carácter muy fuerte. Los Walsh invitaron a Tyndale a ser el capellán y el tutor de sus hijos en una finca donde vivían, que se llamaba Little Sudbury. Allí Tyndale compartía la mesa constantemente con diferentes invitados de esta familia, sacerdotes, eruditos o estudiosos y figuras de alto rango social, con quienes debatía constantemente sobre diversos temas teológicos. En estas conversaciones, Tyndale defendía con claridad las verdades de las Escrituras, y cada vez se hacía más claro cómo él se iba alineando a lo que hoy conocemos como una teología reformada. Su pasión por llevar la palabra de Dios a todas las clases sociales de su época fue lo que lo fue distinguiendo en su pueblo y después en el resto del mundo. Ahora, es importante recordar que
en la iglesia medieval, en la iglesia de estos tiempos, aunque se enseñaba que la Biblia era la palabra de Dios, su interpretación estaba sujeta a la tradición y al magisterio, es decir, al Papa, a los concilios o a teólogos autorizados. Se sostenía que el pueblo común no debía leer la Biblia para así evitar errores. Así los fieles estaban privados de un acceso directo a la palabra de Dios. Lo máximo a lo que se podía aspirar era a escuchar la Biblia en latín, sin una explicación clara. Según los estudios, menos de un 5% de toda Inglaterra hablaba latín en el tiempo de Tyndale. Se cree que solo verdaderamente aquellos que habían ido a universidades prestigiosas, como en el caso de Tyndale, entre el 1 y el 2% verdaderamente podía entender algo de lo que se decía en las misas en latín de la Iglesia de Roma. Además, existía una restricción legal ya en el país a raíz de los esfuerzos de John Wycliffe, que buscó traducir la Biblia al inglés un par de cientos de años antes, gracias al Concilio de Oxford del 1408, donde se había prohibido la circulación de traducciones sin autorización eclesiástica. Las sanciones eran severas: juicios por herejías, penitencias públicas, prisión o incluso la hoguera. En la casa de los Walsh, muchos invitados comenzaron a molestarse por las enseñanzas de Tyndale, pues estaban acostumbrados simplemente a prestar atención a las enseñanzas de la iglesia que venían de Roma. La bibliografía de Tyndale narra que en una de estas discusiones un sacerdote defendió la autoridad del Papa sobre la Biblia y exclamó: es mejor vivir sin la ley de Dios que vivir sin el Papa. Ante esto, Tyndale respondió con firmeza una célebre declaración que pasó para la historia: si Dios me da vida, antes de muchos años haré que un muchacho que maneja el arado conozca más de la escritura que usted. Más tarde, ya después de esa visita, Lady Walsh le preguntó: ¿por qué deberíamos de creerte a ti y a tus enseñanzas si las personas que vienen a nuestra casa son mucho más educadas que tú? Fue entonces cuando Tyndale alcanzó una de las convicciones más claras y más firmes de toda su vida. Las personas debían tener libre acceso a la Biblia en su propio idioma, para que ellas mismas pudieran descubrir la verdad de Dios. No me deben creer a mí, dijo Tyndale, deben de creerle a Dios. Tyndale dedicó su vida a la traducción de las Escrituras. Completó el Nuevo Testamento y parte del Antiguo Testamento mientras estaba en vida, hasta que después de muchísima persecución fue traicionado por un informante que se hizo pasar como su amigo y lo entregó a las autoridades. Fue acusado de herejía y condenado por oponerse al Papa y por defender la justificación por la fe sola. En 1536 fue estrangulado y luego quemado en la hoguera. Su oración final en esos momentos fue: Señor, ábrele los ojos al rey de Inglaterra. Y aunque no puedo entrar en detalles, pero pocos años después Dios hizo algo poderoso respondiendo a la oración de Tyndale. El rey de Inglaterra le abrió el corazón a las Escrituras, y uno de los edictos que él permitió fue que en todas las iglesias de Inglaterra hubiera una iglesia traducida al inglés para que todos pudieran tener acceso. Como les decía, hoy continuamos con esta segunda parte de la enseñanza que pensamos la semana pasada. Pablo viene cerrando este discurso necio, este discurso insensato, un discurso absurdo ante sus ojos, pero parte de su obra desesperada por abrir los ojos de la iglesia en Corintio a la verdad de Dios. Al igual que Tyndale, Pablo sabía
que la manera para lograr el arrepentimiento de la iglesia y que volvieran a la verdad era por, número uno, exponer y apuntar a la verdad divina, cosa que hemos hecho a lo largo de todo el estudio de esta carta, y le pido a Dios que sea algo que constantemente se hace en Casa Vida. Y número dos, por medio de desenmascarar a aquellos que quieren corromperla, de lo que se ha tratado principalmente el capítulo 11 y el capítulo 12 hasta el punto de hoy. De nuevo, al igual que Tyndale, Pablo sabía que aquí el asunto no era simplemente un tema de créanme a mí o créanle a ellos. Se trata de que las personas le crean a Dios. Se trata de que las personas le crean a Dios. Y como resultado de creerle a Dios, que ellos puedan ver a Pablo como un siervo fiel, confiable, escogido y enviado por Dios para la edificación de la iglesia. Ahí está el texto que estudiamos profundamente la semana pasada. Versículo 11, me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes deberían de haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque yo no soy nada. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Y de nuevo, si usted quiere escuchar esta enseñanza, está en el canal de YouTube, pero yo se la resumo de esta manera. El primer punto, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Se recuerdan ese versículo de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que debería de enmarcar la fe de todo creyente? Solo hay un único Dios. Solo hay un único Dios. No pueden haber cosas parecidas revelado a nosotros en la Escritura, y nosotros somos llamados a amar a ese único Dios por toda la Biblia, con todo lo que somos. Somos llamados a obedecer a ese único Dios. Al final es una muestra de nuestro amor genuino con todo lo que somos, y somos invitados a ser los recipientes de su gracia, de su paz, de su gozo, de su bondad, lo que puede dar solo este único Dios aquí en la tierra, mientras caminamos con nuestros ojos puestos en la gloria venidera. Y cualquier cambio que hagamos nosotros, la semana pasada les hacía esta ilustración, si esto es lo recto que Dios le gusta, cualquier cambio, cualquier desviación que nosotros empecemos a hacer de lo que es correcto, cualquier cambio que nosotros consintamos, es decir, que le demos permiso que suceda dentro de nuestra vida, a ese único Señor, nos va a llevar a obedecer a un Señor diferente y a empezar a caminar caminos de perdición. Jesús mismo dijo: hay caminos que parecen caminos correctos, pero son caminos de muerte. Si el Señor es nuestro Dios y el Señor es uno, amar a un Señor parecido y de una manera parecida, pero no como Él llama, no cuenta. Decíamos la semana pasada. Eso ya no es verdadero cristianismo. Y vamos a ver muchos ejemplos de esto. Si permitimos por nuestro pecado activo o pasivo que nuestro Señor sea definido por otros, y cuando digo nuestro pecado activo o pasivo significa dos cosas. Cuando nosotros permitimos que la definición de quién es Dios se corrompa gracias a un resultado de cosas que nosotros hacemos, es decir, como que le empezamos a abrir conscientemente nuestros oídos a cualquier tipo de verdad que no sea la verdad de Dios, o de manera pasiva, que también se puede pecar, es decir, no hacer nada al respecto, simplemente como, bueno, así es la cosa y eso fue lo que me dijeron y yo nada más voy a cerrar los ojos y creer. Si nosotros permitimos por nuestro pecado que nuestro Señor sea definido por otros, y si carecemos de la sabiduría que nos da la palabra de Dios, que Dios ha dado a todos nosotros, y del discernimiento que da el Espíritu Santo por comer bien, por alimentarse de la palabra de Dios, nosotros terminaremos siguiendo ciegamente
líderes que pueden estar caminando muy alejados del centro de la voluntad de este único Señor, También estudiamos del por qué, según la Biblia, la autoridad apostólica fue única e irreemplazable. Pablo fue claro en explicar, lo vimos la semana pasada profundamente, que las señales, los prodigios y los milagros fueron marcas distintivas de los verdaderos apóstoles de Cristo. Hace 2000 años. Aquellos que fueron testigos de Cristo, de su vida, que fueron comisionados por Cristo. Por lo tanto, ningún movimiento actual puede reclamar legítimamente autoridad apostólica en ningún sentido. Nosotros, les decía la semana pasada, tenemos que desconfiar de cualquiera que se autoproclama apóstol hoy, porque eso va a llevar a socavar, a debilitar las fundaciones, la suficiencia de las fundaciones que ya los apóstoles de Cristo han puesto. Estudiamos también lo que eran los milagros, los propósitos divinos por medio de los milagros. Estudiamos sobre cómo la debilidad, la dependencia en Dios, el sufrimiento y la fidelidad al Evangelio son las verdaderas evidencias de un siervo de Cristo. Debemos valorar más la fidelidad bíblica, la humildad y la perseverancia que las experiencias llenas de emociones espectaculares o con apariencias sobrenaturales. Y todo esto nos lleva a una última conclusión: la centralidad de la palabra escrita de Dios, completa y suficiente, es el único fundamento de la iglesia de ayer y hoy, y debemos estar alerta. Esa era la batalla que estaba peleando Pablo en ese momento, y como anuncié la semana pasada, hoy vamos a ver cómo esa es la misma batalla que se ha peleado a través de la historia de la iglesia y que se sigue peleando el día de hoy. Hoy quiero ser un poco más específico en el propósito de esta serie de enseñanzas, y creo que por medio de nuevo explicar el propósito, entramos en lo que sería el punto número 1 de hoy. La iglesia es la responsable de defender la verdad de Dios y a la iglesia misma. Que la iglesia es responsable de defender la verdad de Dios y defender a la iglesia de Dios, a la iglesia misma. Creo que el versículo 11 es claro cuando Pablo dice: ustedes me han obligado a esto. Ustedes debían de haberme elogiado a mí. Pablo conoce la palabra de Dios como la palma de su mano. Fue plenamente instruido en las enseñanzas del Antiguo Testamento, y probablemente él sabe que Proverbios 27:2 dice: alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus propios labios. Él sabía que era algo que a Dios no le agrada, que nosotros seamos los que nos exaltemos de las cosas que hacemos, y por eso es que enmarca todo con tanta claridad. Esto es algo que me parece una locura hacer, pero lo tengo que hacer porque ustedes no lo han hecho. Era la iglesia la que debía haber defendido la legitimidad de Pablo y de su ministerio, en vez de dejar que él se justificara solo. La iglesia es la que está llamada a ser la defensora de la verdad y la defensora de sí misma, y con esto de aquellos que proclaman la verdad, que son los que Dios usa para plantar, regar y edificar la iglesia, como el mismo Pablo explica en los primeros capítulos de Primera de Corintios. Cristo, los apóstoles, las fundaciones, la roca, y después sobre esto la iglesia se construye. Y así lo explica la Biblia. Cristo es esa piedra angular. La mañana les decía, y creo que aquí en Nosara pasa exactamente lo mismo, pero digamos, la ciudad de Nueva York está construida sobre una piedra. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando aquí pegó el terremoto en Nosara, dicen que lo que salvó la región de Nosara es que hay una gran parte de Nosara que está sobre una piedra. Eso hace que la tierra vibre de una manera diferente que cuando no está eso. Puede cambiar, de la que se habla en Efesios, en Primera de Corintios capítulo 3 también.
Pablo dice que ese es el fundamento principal, eso es lo que está debajo de todo lo que se va a ir poniendo encima. Cristo crucificado y resucitado, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y sobre eso, ¿verdad? Usted puede ver el escudo de Casa Vida. Dice, con el Evangelio en el centro de nuestro corazón. Esa es la roca, la piedra angular. Sobre esa piedra, entonces, después el mismo Dios fue construyendo los fundamentos sobre los cuales se va a construir la iglesia. Efesios 2:20, el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y ponga atención, simplemente por si usted se puede confundir que entonces Pablo es o Pedro es. No, ni siquiera. El fundamento son las verdades que proclamaron los apóstoles enviados de Cristo. ¿Me entienden? Sí, ni siquiera el fundamento es Pablo. No, sino la verdad de Pablo como embajador de aquel que es la verdad, que es Jesús. Ese es el fundamento, la verdad apostólica ya revelada. Para nosotros el día de hoy es fácil. Tenemos el Nuevo Testamento y sabemos que ese es el fundamento del cual Dios está hablando. Segunda de Timoteo capítulo 3, 16 y 17 nos dice que no necesitamos ningún otro fundamento para construir la iglesia ni nuestra vida como cristianos. Y es tan claro que no se trata de las personas, que cuando los apóstoles estaban hablando de la verdad, había tal autoridad en la verdad que las personas que los escuchaban decían, pero ¿quiénes son estos? ¿De dónde fue que salieron? Unos pescadores ahí buenos para nada ante las autoridades del templo. Pero lo que dice tiene una autoridad, una verdad. Ni siquiera se trataba de las personas. Y la iglesia debe sostener y defender ese fundamento. Y aquellos que trabajan en pos de este fundamento, la iglesia misma. Y ese llamado sí está por toda la palabra de Dios. 1 Timoteo 3:15, la iglesia del Dios viviente, la columna y el fundamento de la verdad. Es decir, la iglesia no está parte del fundamento, la iglesia es el fundamento y después las columnas sobre la cual se construye la novia de Cristo. La iglesia misma, donde está la verdad de Dios. Tesalonicenses 2:15, manténgase firme en la verdad y retengan las enseñanzas que les transmitimos. Ese es el llamado para nosotros también. Judas 3, luchen ardientemente por la fe, luchen. Ayer había un torneo importante ahí de jiu-jitsu que algunos de nosotros vimos, y cuando la gente llega ahí a luchar, llega ultra preparada. ¿Cómo se está preparando usted para acudir a este llamado de Dios? Hay que estar listos para luchar ardientemente por la fe que una vez fue dada, una vez y nunca más a los santos. Segunda de Pedro 2, del 1 al 2, dice: en el pueblo hubo también falsos profetas. Y ojo como el tiempo de Pablo se empieza después a develar en el resto de la historia. En el pueblo hubo también falsos profetas, como entre ustedes había falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo, y acuérdese de este tipo de extremo, de negar al soberano que los rescató. Estaba anunciando el tipo de herejías que iban a venir. Esto les traerá una pronta destrucción, la consecuencia de dejarse guiar por aquellos que enseñan este tipo de cosas. Muchos los seguirán, se anunció, ni siquiera un poquitillo, muchos en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Entonces dice el mismo Pedro, más adelante en el capítulo 3, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben de antemano, manténganse alerta, dice, no sean que arrastrados por el error de los libertinos pierdan la estabilidad. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo dice, no deberíamos de tener la necesidad de elogiarnos
si aquellos a los que hemos ministrado toman una acción positiva para defender nuestra integridad. De nuevo, no es solo defender la palabra, no es solo defender la roca, en este caso también defender a aquellos que sirven. En el tiempo de Pablo, los apóstoles, poniendo los fundamentos; en el tiempo de hoy, aquellos que representan la verdad de Dios y que construyen sobre esos fundamentos. La iglesia, pero la iglesia también tiene un orden, ¿correcto? Aquí, cuando las personas en el pueblo hablan de Casa Vida, no porque yo lo haya escogido, porque Pablo tampoco escogió estar en ese lugar, pero ¿en quién piensan? ¿En la cara de todos ustedes o siempre piensan en mí primero? En Dani, correcto. Y Pablo lo que está diciendo es que cada vez que por medio de nuestros actos activos o pasivos, es decir, por nosotros participar en algún tipo de conversación deshonrosa que no exalte a los siervos de Dios, a la iglesia, al fundamento o a la roca, o por no hacer nada, es decir, estar ahí y escuchar que alguien está diciendo algo que podría ser en contra de la voluntad de Dios, pero por no estar preparados no podemos luchar en contra de ellos. Nosotros estamos actuando de la misma manera que los corintios. No estamos acudiendo al llamado que tenemos responsablemente que hacer, porque está anunciado por todo lado que esto va a pasar y que nosotros somos los que tenemos que actuar. Y al final de cuentas, aquí no se trata del testimonio de Dani ni del testimonio de Pablo. Aquí se trata del testimonio de Cristo. Porque si Pablo es desacreditado, al que están desacreditando es aquel a quien lo envió, que es a Cristo y su verdad. Y Pablo lo que quiere no es exaltar su nombre. Pablo lo que quiere es que ellos puedan ver en la verdad de Cristo como verdaderamente Cristo está hablando a través de él, por la verdad que él presenta, para que ellos sean edificados. En el momento en que nosotros no hacemos nada o participamos en algo que desacredita la verdad de Dios predicada a través de esta iglesia, en este pueblo, al final de cuentas, los que salen dañados somos nosotros en la iglesia, o aquellos que tal vez querían venir a la iglesia y ahora no vienen. John Owen, un puritano, un siglo después de que Tyndale caminó por la tierra, escribió: Cristo ha confiado la verdad de su evangelio a la iglesia, no para que sea guardada en silencio, sino para que sea proclamada y defendida contra toda oposición. Si la iglesia calla cuando la verdad es atacada, traiciona a aquel que la constituyó columna y sostén de esa verdad. Y de nuevo, ¿cómo es que podemos nosotros lograr entonces esta tarea? Número uno, tenemos que estar firmes en la verdad. La verdad ha sido profundamente predicada a través de esta carta y ahora estamos en esta sección, y por eso la particularidad de la enseñanza de hoy, que no se enfoca tanto en la teología bíblica o sistemática del pasaje, sino ahora en cómo se ven estas cosas en la historia para nosotros poder seguir identificando esto para el día de hoy. Identificar el engaño y a los engañadores, y eso sería el punto número 2, la manera en que la iglesia ha hecho esto a través de la historia y la manera en que somos llamados a hacerlo hoy. Bien, aunque tal vez no siempre usando el título de apóstoles, muchos sí han decidido atribuirse la autoridad de los apóstoles de Jesucristo, voceros de Dios, y la tarea de continuar construyendo el fundamento nuevo, en este caso, para la iglesia. Es decir, no se trata de que alguien diga yo soy el apóstol. Si hace exactamente lo mismo que solo los apóstoles de Cristo fueron llamados a hacer, poner los fundamentos de la verdad, es exactamente lo mismo que, aunque no lo diga, está diciendo. Vea la trayectoria en la historia por medio de varios ejemplos. Y ojalá, quiero que usted vea a través de estos ejemplos cómo todo empieza por medio de una persona. Que esta persona lo que hace no es que dice yo no quiero el cristianismo, sino que dice ¿qué tal si le cambiamos un poquito de algo? Y a lo que eso puede llevar. Unos que pensaron así en el primer siglo, y vamos a empezar con los primeros 300 años, 400 años, fueron los gnósticos. Los gnósticos nunca dijeron que no eran cristianos, pero fue un movimiento que empezó a mezclar el cristianismo con creencias, filosofías y religiones de los griegos
que habían pasado también a los romanos. Y entre esto empezaron a enfatizar que había un conocimiento secreto que solo había sido dado a algunos para que esas personas pudieran guiar al resto del pueblo. Entonces esto inmediatamente hace que el pueblo se eche para atrás y diga: está bien, guíeme ustedes, yo simplemente voy a cerrar los ojos y usted me lleva por donde usted quiera. Pero resulta que de la verdad presentada por ese único Señor, los gnósticos creían en algunas desviaciones que después empezaron a dar resultados bastante importantes. Número uno, un dualismo radical. Ellos creían que todo lo espiritual, todo lo de Dios era bueno y que la materia era mala. Y por ende, llegaron a rechazar la encarnación real de Cristo y la resurrección de Cristo. Porque Cristo era espíritu y eso era bueno, era de Dios, pero no pudo haber sido carne porque la carne no es buena, es materia, no es de Dios. Por este mismo entendimiento empezaron a rechazar cosas como el matrimonio, como la comida, como los placeres físicos de cualquier tipo, por considerar que traer dentro de ellos cualquier cosa de la materia era mala. Otros del mismo inicio, ¿verdad? Vean cómo la cosa iban al extremo completamente diferente. Y como la materia es mala, entonces no importa lo que hagamos con el cuerpo, hagamos lo que sea, porque al final de cuentas esto no va a pasar a nada, solo lo espiritual. Y gracias a eso se entregaban a muchos de sus deseos pecaminosos. Un desorden. En el siglo II hubo una persona llamada Marción de Sinope. Y Marción fue el que inició este movimiento conocido como el marcionismo. Marción no dijo que no era cristiano, pero empezó a decir que él creía que de todos los libros que existían y de todas las cartas, las únicas que verdaderamente se debían seguir eran las de Pablo o las que tenían relación con Pablo. Entonces dijo que Lucas, Hechos, porque Lucas era un discípulo de Pablo, y las cartas de Pablo era lo único de todo lo demás que se debía seguir para ser un siervo de Dios. Y había muchos que lo siguieron. Después también más adelante, en el siglo IV, hubo una persona de nombre Arrio. Arrio era un anciano de la iglesia que él pertenecía, y por esta razón, por la autoridad que ya se le había dado en el siglo IV, hizo mucho daño, porque sus declaraciones alcanzaron muy largo dentro de la iglesia que existía en ese tiempo. Una de las cosas que él predicaba era que Cristo no era un ser divino, simplemente era creado hijo del Padre. Pero la iglesia de esos días no se quedaba con los brazos cruzados, como pasa muchas veces los días de hoy. El concilio de Nicea, Constantinopla, el concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia, fueron muchos de los esfuerzos hechos por los padres de la iglesia, como Atanasio, Agustín, Ireneo, Clemente de Roma, Tertuliano. Lucharon por presentar la verdad de Dios y traer a la iglesia del error a esa verdad. Y entre las cosas importantes que se alcanzaron en esos concilios, los apóstoles, autoridad de Dios, apóstoles de Cristo, lo que ellos dijeron, inspirados, irrepetible y fundamento de la iglesia. Y ellos mismos y cualquier otro pastor o cualquiera que iba a seguir debían de entender que lo único que ellos tenían era una autoridad derivada. Ellos iban a ser embajadores de la misma roca y del fundamento que esta roca puso, pero no eran iguales a ellos. Eran embajadores de esto que estaba ya antes, subordinados siempre a la enseñanza apostólica. Y así se sostuvo la iglesia por los primeros 5 siglos, hasta que empieza la época medieval. Y aquí es donde la chancha tuerce el rabo. Del siglo VI al siglo XVI, 1000 años. La gente dice los 1000 años de la oscuridad. ¿Y qué fue lo que pasó? Y de nuevo, ojalá que usted pueda conectar esto que yo le estoy diciendo
con lo que estamos estudiando de Pablo y con lo que va a pasar y lo que está pasando el día de hoy. Todo empieza con permitir una pequeña desviación para terminar adorando a un Señor diferente, de una manera diferente y deshonrosa al único Dios. El cristianismo estaba creciendo en el siglo V y en el siglo VI. Entonces se necesitaba organización, se necesitaba estructura para que todo se mantuviera como tenía que estar. Así que alguien decidió que lo conveniente era salirse de lo que estaba en la Biblia y crear algo que se iba a ver muy bueno, algo que iba a ayudar a la estructura de la sanidad de la iglesia, un nuevo oficio encima de los que Dios había dado, obispos, pastores y ancianos, palabras diferentes pero con la misma definición, con las mismas tareas, y crear uno encima que ahora le iban a llamar obispo. Pero no se le haya hecho un enredo, pero ese fue el título que le dieron a ese nuevo oficio, esa nueva silla que iba a haber ahí arriba para ayudar a la iglesia a crecer bien. Un oficio no bíblico para alguien que tenía la tarea de supervisar grupos grandes de iglesias bajo la región donde estaban ubicadas. El problema fue que como consecuencia de esta primera desviación, estos obispos empiezan a destacar como figuras con una autoridad política y religiosa mayor que muchos, y sobre todo que los que estaban en la iglesia local. Como ustedes saben, Roma era la capital del imperio. Y en Roma, por esta razón, había un gran número de cristianos. Y como consecuencia de esto, el obispo de Roma empezó a tener más y más poder, más y más autoridad. Y entre esos años, un poco antes, pero todo esto se une, había aparecido Constantino. Y Constantino, que fue emperador del Imperio Romano después de la mitad del segundo siglo, como el 300 y algo en adelante, da gran favor al cristianismo dentro del Imperio Romano, algo que nunca había pasado. El Imperio Romano veía con agrado a los cristianos. Y por esta decisión de Constantino pasan dos cosas dentro del imperio. Número uno es que el cristianismo ahora está en una buena posición en nivel político-social. Y como consecuencia de esto, muchas personas empiezan a decir que son cristianos por las ventajas político-sociales que esto traía dentro del imperio. Pero al parecer, ya para ese punto, la iglesia estaba bastante cruzada de manos en que los obispos eran los encargados de hacer y decir, y nadie quería confrontar a aquellos que estaban entrando dentro de la iglesia y que en el fondo no caminaban ni seguían las enseñanzas de este único Dios. Muchas veces a ese tipo de comportamiento donde uno hace un esfuerzo por restaurar a una persona para que vuelva a los caminos de la fe se le llama disciplina de la iglesia. Y ya vamos a ver al final, pero cuando usted dice disciplina de la iglesia, todo el mundo piensa es algo malo, yo no lo quiero. Yo no quiero que exista, ¿verdad? Ya desde estos tiempos, no practicar la disciplina de la iglesia y llamar a cuentas a aquellos que estaban diciendo ser cristianos causó mucha confusión y corrupción dentro de la iglesia de Constantino. Y después la corrupción doctrinal, ¿verdad? Por una conveniencia política de estas personas, se empezó a mezclar cada vez más las costumbres paganas con las estructuras imperiales, con el cristianismo. Estos obispos querían tener la paz, querían estar bien con todo el mundo y además que todo el mundo los apoyara a ellos. Entonces empezaron a aceptar un poquito de lo que ustedes traen, un poquito de lo que ustedes traen, un poquito de lo que ustedes traen, y así todo el mundo va a estar en paz. Ya vemos claramente el ascenso del obispo de Roma, el ascenso del obispo de Roma sobre todos los demás.
Cuando el imperio estaba en decadencia, Constantino se había llevado la capital del imperio para Constantinopla, Roma había quedado aparte, digamos que estaba el occidente y el oriente del imperio, y el imperio empieza a debilitarse. Adivinen quién queda como la autoridad máxima social para aquellos que querían beneficiarse de algo, de esa estructura que Constantino había hecho: el obispo de Roma. La autoridad y el poder del obispo de Roma, que se veía beneficioso para las masas, luego pasó a ser la figura del Papa, autoridad general sobre toda la iglesia y con un poder político como pocas veces o tal vez nunca se ha visto en la historia de lo que nosotros conocemos. Y claro, con esto empiezan a aparecer otras nuevas ideas, nuevos fundamentos, como la supremacía papal y la mezcla del poder político con la religión. En la Edad Media la idea creció tanto hasta convertirse en la doctrina de la supremacía papal, donde el Papa era considerado el vicario de Cristo en la tierra. Eso significa el representante oficial de parte de Dios en la tierra, el Papa, la persona, esta persona. Eso quiere decir que el Espíritu Santo, que tenía el ministerio de ser el representante de Dios en la tierra, lo banquearon. Le dijeron: ya ahora usted no, ahora tenemos a este hombre. Y en 1870, y yo sé que ahora estoy muchísimo más adelante, ya estamos en el siglo XIX, pero quiero que escuchen lo que pasó en 1870 para que después pueda entender todo lo que pasó antes. Ya se definió oficialmente, de ahí en adelante hasta hoy, ¿verdad?, la infalibilidad papal. Esto quiere decir que cuando el Papa habla, está hablando ex cátedra, está hablando verdad de Dios, que cualquier cosa que salga de la verdad de la boca de un papa es exactamente lo mismo que dijera Dios. Ahora, ponga atención a esto, es en 1870. Es decir, uno dice, ¿qué fue lo que han visto desde el año 500 hasta el día de hoy como para decir cualquier cosa que salga de la boca del papa es la palabra de Dios? De nuevo, un falso maestro solo puede traer falsa verdad, una falsa verdad solo puede llevar a falsa adoración, y esto no le agrada a Dios. Ojo de nuevo como se torcía la aguja. Devolvémonos en el tiempo. Estas son las verdades que se empezaron a crear por medio de tomar aquella decisión de que tal vez este nuevo oficio no bíblico pueda ayudar. La primicia y la supremacía papal. Eso es en el siglo V. León I usó Mateo 16:18 para afirmar que el Papa es la roca. Es decir, entre una conversación entre Pedro y Jesús en Mateo 16, León I sacó de contexto cualquier cosa que pudiera haber entendido en Mateo 16 para decir que ahora el Papa es la roca y que el Papa tiene primicia sobre toda la iglesia, para que ya en el año 600 Bonifacio III se proclamara obispo universal. Ese fue el título que él usó. Acuérdese de ese título para más adelante. Se enseña la transubstanciación en la misa, que se decretó, estos son todos esos años, en esos 1000 años, ¿verdad? Se decretó que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. La misa como un sacrificio repetido. Se estableció la misa como un sacerdocio, como un sacrificio continuo por los vivos y muertos. La adoración de la hostia o el Corpus Christi, que se conoce, se ordena la fiesta del Corpus Christi como adoración eucarística, el culto y oración a María. En la Edad Media se desarrolla fuertemente la práctica de rezarle a María, el culto hacia los santos, se aprueba la veneración de imágenes y reliquias de santos, la imposición de las imágenes, el legítimo permiso para la veneración de imágenes, que antes había sido negado por la iglesia primitiva, la venta de las indulgencias, principalmente entre el año 1000 y el año 1500, iniciando con las cruzadas y todo eso, promesas de perdón de pecados a cambio de dinero o méritos, la doctrina del purgatorio, ya para el 1274, definido como lugar temporal para la purificación antes del cielo, la confesión obligatoria, todos debían de confesarse al menos una vez al año con un sacerdote, si no
pierden salvación. Celibato sacerdotal obligatorio, la prohibición de, esto es en el año 1079, 1000 años después de que Cristo caminó en la tierra y los fundamentos se dieron a través de los apóstoles, la prohibición definitiva del matrimonio de los sacerdotes. Después todos los temas de la Inquisición, que fue cuando se permitió que la iglesia persiguiera y castigara a cualquiera que estuvieran diciendo algo que no estuviera alineado con las enseñanzas de los papas. El bautismo infantil como la regeneración, establecido como necesario para salvación, es decir, si la iglesia de Roma no bautiza a un niño, el niño no puede entrar al cielo. Salvación mediada por los sacramentos, lo mismo, solo los 7 sacramentos dados por la iglesia de Roma podían llevar a alguna persona a la salvación. La prohibición de la Biblia en la lengua común y de nuevo la infalibilidad papal en 1870. De nuevo la infalibilidad papal. Papa no falla. Cuando el Papa habla es exactamente lo mismo que cuando Dios habla. Pero yo digo, ¿qué es lo que se ha visto a través de la historia? Déjame darle algunos ejemplos. Sobre el canon bíblico, nunca se han puesto de acuerdo. Un papa ponía unos libros, el otro papa quitaba unos libros, sumaban los deuterocanónicos que un papa en algún momento dijo, y en la Vulgata Latina se había quedado establecida de que no eran parte de los libros inspirados. Después sumaron 3, después quitaron 4, ahora son 7. Ojo a este episodio. Hay un episodio en la historia que se llama el sínodo del cadáver. El sínodo del cadáver. Un sínodo es como un juicio, es como una reunión con un propósito dentro de la iglesia, que fue entre Esteban VI y otro papa que se llamaba, Esteban VI era un papa y otro papa que se llamaba Formoso. Y lástima que no me acuerdo los detalles, apunté algunos, pero no me acuerdo los detalles. Pero fue algo así. El Papa Esteban VI, que fue el que quedó después del Papa Formoso, no estaba de acuerdo con las cosas que Formoso había enseñado a través de lo que él entendía de la palabra de Dios. Entonces Esteban sacó a Formoso de la tumba, creo que como unos 6 meses después de haber muerto, lo vistió de papa y lo sentó en una silla para ser enjuiciado por él. Agarraron un diácono de la iglesia como para que hiciera la voz de Formoso y lo enjuiciaron y lo declararon hereje. Declararon que cualquier enseñanza que había salido de ese papa no se debía seguir, y que ahora Esteban iba a poner las enseñanzas que se debían seguir. Y después de esto le quitaron el ropaje, le quitaron toda su autoridad que tenía por haber sido un papa y lo tiraron a un río. Esa es la historia. Ya les hablé un poco de otra de las contradicciones, el celibato sacerdotal. Si fuera que creemos en esa transmisión de la cual hablé la semana pasada, de que Pedro verdaderamente es el primer papa, ¿verdad? Y que uno puede construir entre los padres de la iglesia y todo hasta llegar al año 500, donde se establece el oficio papal. ¿Cómo podría uno explicar el celibato sacerdotal si todos los papas anteriores estuvieron casados? Es decir, el fundamento de la iglesia con el que ellos mismos se agarran, que es el primero de los papas, Pedro, estaba casado. Vea la clase de contradicción. Eso ya es una contradicción contra Pedro. Los títulos papales, les había dicho, Gregorio Magno, uno de los papas, dijo que cualquier persona que se llamara el obispo universal debía ser identificado como el anticristo. Y creo que menos de 100 años después ya vio uno que se declaró el obispo universal. La autoridad de los concilios versus el papa. Esto pasa en el siglo XV. En el concilio de Constanza se declaró que los concilios, en ese momento se había declarado que los concilios tenían más autoridad que el papa. Pero luego otros papas revirtieron esta declaración y ahora afirman lo contrario, que los papas están por encima de la autoridad de los concilios.
¿Cómo así? Y por consecuencia de esto, la iglesia, que trató de no quedarse con los brazos cruzados muchos años, logró salir y levantar la voz en la Reforma Protestante, que al final de cuentas lo que estaba buscando era traer a la iglesia de vuelta a la verdad de las Escrituras. Recuérdense que la Reforma, que todos conocemos a Martín Lutero, pero había empezado con unos pre-reformadores antes, desde el año 1200 probablemente podemos ver ya manifestaciones claras de pre-reformadores, pero nunca la intención ni siquiera fue destruir la Iglesia Católica Apostólica de Roma, ni siquiera. Martín Lutero, que es el que más conocemos nosotros, era un monje católico y lo único que quería exponer eran los errores en los que estaban para poder traer de vuelta a la iglesia a la verdad de Dios. Pero la iglesia dice, no vamos a seguir nada de lo que usted está diciendo ni lo que usted ve en la palabra de Dios, vamos a seguir lo que el Papa dice. Y Martín Lutero pronuncia una frase famosa que en este momento no me acuerdo, pero como quien dice, se encomienda a Dios, que Dios tenga misericordia de él, porque él no se va a retractar de lo que él claramente ve que enseñan las Escrituras. Claramente, el punto de toda esta enseñanza nos deja ver que la Reforma continúa hasta el día de hoy. Me voy a brincar muchos años para llegar a la época moderna. En la época moderna, en el siglo XIX, es la explosión de las sectas, principalmente, y me voy a enfocar principalmente en las sectas que afectan nuestro entorno. Sectas que nacieron en Estados Unidos. Le menciono dos. Número uno, Testigos de Jehová, 1870, el fundador, no un montón de gente, solo una persona que decidió, no es que dice yo no soy cristiano, sino que voy a torcer un poco las cosas. Él creció en un ambiente presbiteriano. Carlos Russell era parte de una iglesia presbiteriana, después fue parte de una iglesia congregacionalista y después empezó a mezclarse con personas de otro grupo que parecía cristiano, que en ese momento eran los adventistas, y empezó a traer verdades de los adventistas con las verdades que él había recibido de la Biblia y le empezó a sumar su interpretación propia de todo esto para crear lo que conocemos hoy como la secta de los Testigos de Jehová. Entre las enseñanzas centrales de ellos, niegan la autoridad divina y plena de Cristo, lo ven como el ángel Miguel, un ser creado, niegan la Trinidad, sostienen que Jehová es solo el Padre, el Espíritu es visto como una fuerza, no persona, la salvación depende y pertenece de la organización, nada más de los Testigos de Jehová. Usted tiene que ser parte de esa organización, si no usted no es salvo, tiene que obedecer para poder ser parte de esta organización, de estrictas prácticas que la organización, que tiene otro nombre, The Watchtower, por eso ustedes cuando van a leer algo busquen si hay un sello que diga Watchtower al principio, es el que dice qué es lo que se debe creer, ni siquiera la Biblia, son ellos. Entonces ellos colocan publicaciones por todo lado, por medio de revistas y otro montón de varas. Ustedes les ha llegado tal vez a sus manos la revista de la Atalaya y cosillas así, que son la interpretación oficial de la Biblia, es lo que ellos han interpretado como lo que se debe entender. Y esto ya es en el siglo XIX. Y después están los mormones. Un grupo de personas, no, una sola persona. Una sola persona que nunca dijo, no soy cristiano, sino que de repente dice que entre todos los cristianos, él ha recibido una revelación especial donde él sabe que todas las iglesias del mundo están mal y que solo la que él va a hacer es la que está bien. Y así sale la iglesia de los santos de los últimos días. Dice él que se le apareció un ángel que se llama Moroni, o llamaba Moroni, y que le reveló a través de unas planchas de oro lo que es el verdadero evangelio. Entonces él traduce esas planchas y se llega a lo que tenemos hoy, que es el libro del Mormón. Es 1830. Y él enseña que Jesús es un hijo literal del Dios Padre. Ese Dios Padre tiene relaciones con una mujer aquí en la tierra, y entonces por tener relaciones con las mujeres sale
Jesús, que es como medio hermano además de Lucifer. Él cree en la pluralidad de dioses, cree que los fieles pueden llegar a ser dioses, como una versión menor del Dios Padre, ¿verdad? Igual que Jesús se puede llegar a ser. Enseñan una salvación por fe y por obras, con varios grados de gloria. Hay un bautismo de los mormones diferente, hay ordenanzas en el templo que son indispensables para la salvación, tienen esas escrituras adicionales, libro del Mormón, la doctrina y los convenios, y la perla de gran precio, que son lo que enseñan lo que verdaderamente se debe creer. Y ahí sigue la lista de sectas, de sectas que por tiempo no se puede. Después llegamos al siglo XX, y aquí es donde empieza el auge en el pentecostalismo y después en el movimiento carismático no sano. No quiero que se entienda que todo carismático es malo, pero hay un carismático que está torcido, y ahora vamos a ver ejemplos, que de ahí salen un montón de nuevos fundamentos. El Evangelio y la prosperidad, los decretos o los nuevos apóstoles. Ellos sobrevaloran los dones milagrosos y se ponen por encima de las escrituras. ¿Se acuerdan? Lo estudiamos la semana pasada. Agarran los milagros y los quieren poner encima. Cualquier persona que haga algo parecido a esto, esa persona es un apóstol de Dios. Y no en las otras características descritas la semana pasada, lo que es un siervo verdadero y genuino de Cristo. Entonces aparecen movimientos como el movimiento de la palabra de fe, el Evangelio de la prosperidad, o la nueva reforma apostólica. Y son movimientos gigantes, donde proclaman apóstoles y profetas modernos como personas con una autoridad superior. Y lo que ellos están enseñando es que estos oficios que en algún momento hasta ellos mismos dicen se quedaron atrás con los apóstoles de Cristo, Dios los está estableciendo de nuevo. Es decir, ellos ahora en el siglo XX dicen: ha comenzado una nueva era donde Dios está levantando apóstoles iguales que los apóstoles de Cristo para poner un nuevo fundamento. Y después el siglo XXI, de aquí ya se multiplican las cosas, están las mega iglesias llenas de líderes que promueven versiones light del evangelio o evangelios de éxito, bienestar, psicología motivacional, otro montón de grupos de nuevos fundamentos. Lakewood Church, famosa por Joel Osteen, Elevation Church, Hillsong Church, Bethel Church, Iglesia Universal del Reino de Dios, Pare de Sufrir, entre las más grandes que afectan Estados Unidos y Latinoamérica. Todas estas conocidas por predicar una mejor vida hoy, mensajes cargados de motivacionalismo, de la motivación de la persona es el centro de las cosas, no hay énfasis en el arrepentimiento, ni en el pecado, ni en la sana doctrina, no se centran en la palabra de Dios, se centran en el beneficio personal, promueven la sanidad y los decretos y las prácticas místicas que estos superapóstoles pueden hacer hoy. Predicaciones centradas en milagros y en dinero más que en el evangelio. Y no les puedo leer, pero las escribí aquí. Hay 10 a 12 fuentes de artículos que leí donde saqué todas estas características que les estoy mencionando, para que no se entienda como que Dani se lo está inventando o que no está para el acceso de todos ustedes, que así es. Entonces, estamos en el mismo problema en el que estaba la iglesia de Corintios. Falsos apóstoles poniendo todo tipo de nuevo falso fundamento. Miren la lista de versículos que tengo aquí. Jeremías 29:11, tercera de Juan 2, Joel 3:10, Filipenses 4:13, Isaías 53:5. Puños que ustedes pueden buscar en artículos en internet de versículos con nuevas definiciones que se les ha dado, completamente diferente a lo que toda la iglesia ha entendido y a lo que usted puede ver y estudiar a través de la Biblia, para darle ahora una nueva definición a ese versículo y dejarle ver que Dios lo que quiere verdaderamente es su prosperidad económica. De eso se trata cuando Jeremías 29 está hablando. Eso quiere decir que Dios quiere hacerlo rico a usted. Pero ponga atención a Isaías 53 para darse cuenta que si eso no está pasando en su vida es por su culpa.
Usted está fallando, usted está haciendo algo mal. Si usted no está completamente sano, es por su culpa, porque según los versículos como 3 de Juan y como Joel 3:10, Dios asegura que Dios quiere que todo el mundo esté sano. Entonces es algo que usted está haciendo, eso no es culpa de Dios. Todas enseñanzas torcidas que nunca han sido enseñadas en la historia de la iglesia, como la ortodoxia, como el mensaje correcto, limpio y claro que Dios dio, que no se debía de torcer. El universalismo inclusivo, eso significa la salvación para todos sin Cristo. La gente que cree en el universalismo, ¿verdad? Hay personas, amigos de nosotros, que en algún momento hasta caminaron dentro de la iglesia con nosotros. Una persona que muchos de ustedes conocen, que ahora afirma en los últimos 3 años que el infierno no existe. Ahora ya el infierno no existe. Y esta persona estuvo enseñando en una iglesia de 1,300 personas en San José. La teología queer y la reinterpretación LGBTQ y más del cristianismo reinterpretan ahora la moral sexual bíblica para afirmar prácticas que la iglesia históricamente consideró pecado. La deconstrucción de la fe o el progresismo cristiano, que eso se trata de cuestionar la Biblia. Ahora, como una consecuencia del posmodernismo, no hay una verdad absoluta, entonces cuestionemos toda la verdad, porque como no hay verdad, entonces esto no puede ser verdad, o esto tal vez sí puede ser verdad, no se sabe. Las iglesias según el mercado tienen un enfoque centrado en el entretenimiento, en el crecimiento numérico, en la satisfacción del consumidor. No hay predicación. El reino ahora, esta corriente nueva dentro de las iglesias, que las iglesias son las encargadas de traer la estabilidad política del mundo. Imagínense que con mucho nerviosismo le pregunté a ChatGPT. ¿Ustedes han escuchado ChatGPT? Esa aplicación que tiene toda la información habida y por haber que hay en el internet, ¿verdad? Le pregunté a ChatGPT que me definiera qué es el cristianismo. Y obviamente no les pude traer toda la respuesta, pero para que ustedes tengan una idea, cuando ChatGPT me dio la definición de qué era el cristianismo, todo esto que les he dicho, principalmente para no irnos hasta Marción, desde el siglo V, todo esto, todas las sectas, todas las nuevas ideologías, todos los movimientos, todo lo que los papas han dicho, todo entra de la definición de ChatGPT de lo que es el cristianismo. Todo. Y yo digo, ¿acaso todos estamos viendo a ese único Señor en medio de todo lo que acabamos de estudiar? ¿Podrá ser verdaderamente que ese único Señor se contradice y se muestra de formas tan torcidas, tan inconsistentes, que llevan a las personas por caminos que no son los caminos de la verdad, en caminos buenos? ¿Será posible? Y eso que ni siquiera entré en la definición de ChatGPT del cristianismo del lado oriental, ¿verdad? Que incluye todo el confucianismo, el budismo y el hinduismo, y cómo todo eso los cristianos se lo han traído dentro del cristianismo para crear diferentes, múltiples ramas de lo que ChatGPT entiende que también es cristianismo. ¿Y solo por qué? Por negociar eso. La ortodoxia, el plomo que Dios ha dado de lo que es lo correcto, de lo que tenemos que seguir, por decir, eso le toca a otro. A mí nada más que me digan qué es lo que hay que hacer y todo bien. Y permitir que personas, y no la verdad, sea levantada como autoridades y que sus interpretaciones de todo sea lo que guíe al pueblo. Esa es la batalla que peleaba Pablo, esa es la batalla que se peleó en la historia y esa es la batalla que estamos llamados a pelear hoy. En el futuro, Dios va a decir de la iglesia, Apocalipsis capítulo 2, específicamente de la iglesia de Éfeso, que la gente entiende, bueno, por lo menos los mileniales, que son representaciones de lo que es la iglesia universal. Sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu perseverancia,
Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Y hasta ahí está hablando de buenas prácticas que podrían encontrarse dentro de la iglesia hoy. ¿Cómo hacemos nosotros aquí en Casa Vida para ser parte de estas buenas prácticas descritas en Apocalipsis 2:2? Número 1, guardar con celo la centralidad y la suficiencia de la palabra de Dios. Así como Tyndale arriesgó su vida para que la Biblia llegara al pueblo en su propio idioma, y así como Pablo defendió que la autoridad apostólica había quedado establecida, fijada en el fundamento de Cristo y de los apóstoles, la iglesia de hoy debe insistir en que la escritura está completa, es suficiente y es inspirada, y que nada debe ser modificado o agregado en ella. Esto significa rechazar las nuevas revelaciones que pretendan añadir nuevos fundamentos, esos nuevos apóstoles, esos nuevos líderes que levantan su ser y sus verdades encima de la verdad de Dios. Esto implica cultivar predicación expositiva fiel, es decir, poner nuestros ojos en las explicaciones de la palabra de Dios y nada más la palabra de Dios. Educación bíblica profunda para toda la congregación, de manera que hasta el muchacho que maneja el arado sepa más que estos falsos maestros. Y dése cuenta que esa no es la tarea de Dani. En el momento en que usted está viniendo a Casa Vida y usted dice, estoy aprendiendo un montón por lo que Dani me dice, usted está en una zona muy peligrosa. Yo espero no desviarlo a usted del camino, pero si usted ve la vida así, el día de mañana se le va a prestar oídos a cualquier otra persona que quién sabe qué podría hacer. Todos estamos llamados a profundizar de esta manera. Como enseñaba John Owen, callar cuando la verdad está siendo atacada o está siendo traicionada es traicionar al mismo Señor que decimos que adoramos. Número 2, ejercer discernimiento contra falsos apóstoles y falsas doctrinas. La historia se repite, los gnósticos y los arrios o los arrianos en los primeros siglos, pasando a la supremacía papal después, y después a la corrupción medieval, hasta los movimientos actuales como la prosperidad, la motivación psicológica, la disfrazada del evangelio, todo ese montón de cosas. La iglesia debe cultivar una vigilancia constante, como la que vimos en los textos bíblicos. Esto requiere líderes formados en la sana doctrina y miembros capacitados para probar a los que dicen ser esos apóstoles que están desviando a la iglesia de la verdad. El discernimiento no es opcional, sino parte del amor de Dios al prójimo. Proteger al rebaño de falsas enseñanzas y falsa seguridad es parte del llamado a la iglesia local. Es una de esas cosas que Dios nos ha dado como un regalo. Ser instrumentos, el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, para guiarnos los unos a los otros y mantenernos en la verdad. Se necesita arrepentimiento de los errores para poder volver a la verdad de Cristo. Lo hemos visto en 2 de Corintios. Pero ¿cómo se hace eso si no hay alguien que les predique? Romanos capítulo 10, hablando específicamente de la salvación, pero para el arrepentimiento también de los pecados. Tenemos que ser nosotros los que conozcamos la verdad de Dios. No podemos esperar a que simplemente sea el turno de Dani para llevarle la verdad de Dios a las personas, para volver a ver al que está a la par de nosotros y ayudarlo a que camine en el centro de la única verdad que nos dio este único Dios. 3, defender y apoyar a los siervos fieles de Cristo. En Corintio, Pablo tuvo que hacer algo insensato, defender su propio ministerio por la iglesia, porque la iglesia no lo hizo. El texto nos está mostrando que la iglesia debía de hacerlo. Hoy la iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad, lo que incluye respaldar públicamente a los pastores y maestros fieles a la palabra de Dios, desacreditar a la autoridad espiritual legítima, es decir, de manera pasiva o activa. Al final lo que hace es dañar al pueblo de Dios. Punto número 4 y el último, no nos olvidemos de la gracia de Dios.
Nosotros no somos llamados a sostener la verdad por nuestras propias fuerzas, como si dependiera de nuestra sabiduría o de nuestro poder para mantener la iglesia fiel. La historia, desde Pablo en Corintio hasta Tyndale de Inglaterra, hasta los diferentes grandes hombres de Dios que han caminado, nos recuerda que la batalla siempre ha sido la misma: guardar la pureza del evangelio en medio de la oposición, corrupción y falsos maestros. Pero lo que sostiene a la iglesia, y esto lo podemos ver también claramente, no es la capacidad de los hombres. Estaríamos haciendo el mismo error, pero al revés, sino la gracia de Dios en Cristo Jesús, obrando por medio de su palabra y su espíritu en los hombres. Es diferente. Por eso es que nosotros servimos y acudimos a este llamado desde el lugar de descanso, de poder y de gracia en medio de nuestras imperfecciones que Cristo nos ha dado para poder cumplir ese llamado y seguir caminando en el centro de su voluntad. Por eso, al mirar atrás, nosotros vemos que el Señor siempre ha perseverado a un remanente fiel. Y al mirar hacia adelante, sabemos que la victoria final ya está asegurada en Cristo. Nuestro llamado no es una carga, un peso imposible, sino algo en lo que podemos descansar en Jesús para perseverar en su palabra y mantenernos humildes, haciendo la obra dependientes de su gracia. De esta manera podemos servirle con valentía, sin desviarnos del único Señor, sabiendo que, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquel que comenzó la obra la irá perfeccionando hasta el día final de Cristo Jesús. Y de ahí nuestra esperanza, de ahí nuestra fuerza, en su gracia, en su amor y en su misericordia, para con valentía acudir y hacer la tarea, para que Dios primero, nosotros podamos ser rectos en nuestro caminar y poder ser la luz de Dios y la sal de Dios en este pueblo hasta que Él vuelva. Muy bien.